audiencia de lo que está por pasar en Rosario el próximo jueves. Va a haber una audiencia imputativa que va a ser, como se decía históricamente, para alquilar balcones. Imaginen esto, no sé con qué nombre o apellido, no quiero meterme en líos, comparar en Santa Fe, pero llegó a ser el financista top de Rosario. O sea, los que tenían plata para invertir en el mundo de las finanzas sabían que era alguien, el gurú de las finanzas, el que mejor conseguía dividendos y ganancias, era reconocido en cócteles, en hoteles de 5 estrellas, fue el titular del Rofex. Luis Herrera. Ajá. Pasó de ser el número uno de las finanzas a ser, por un lado, el más odiado, el más buscado, el más insultado, y el próximo jueves nuevamente imputado, porque ya fue imputado. En la pandemia fue cuando empezó a cambiar la suerte de Luis Herrera, que durante muchos años tenía mucho recorrido y trayectoria como mago de las finanzas en el mundo de las finanzas en Rosario, y empezó a tener problemas con las devoluciones a la gente que le confiaba sus ahorros. ¿Qué pasaba? La historia era más o menos esta, como la de muchos casos en los que hay un financista que cae en desgracia. Vos le dabas, por ejemplo, en el caso de los pequeños ahorristas, a alguien que cobraba una indemnización por un trabajo que lo habían despedido, por ejemplo, era una de las que aparecía muy frecuentemente, y él te decía, bueno, vos dame la plata que vos tuviste en tu vida ahorrada o que conseguiste esta indemnización, yo tomo tu dinero, la invierto en la bolsa de Chicago y me comprometo a darte una X ganancia, un X porcentaje, una X tasa de interés beneficiosa para vos en dólares. Bueno, con ese circuito, con ese mecanismo, captó muchísimo dinero, muchos ahorros, y en algún momento empezó a tener problemas para devolverlos. Cuando empezó a tener problemas para devolverlos y empezaba a correr el run run en el mundo de las finanzas en Rosario, de que Herrera estaba teniendo problemas para pagar los intereses que había prometido pagar, bueno, empezó una rueda, claro, que empezó a trabarse, hasta que finalmente cayó en default. Aparte, En octubre de 2020, me imagino, Rodri, que a sí. partir de eso todos empezaron a preocuparse por la suya y empezaron a pedirle, che, devolveme a mí también. Bueno, es que esa historia, vos sabés que no es el único, no sé si en Santa Fe ha habido casos, pero acá en Rosario ha habido varios. ¿Qué pasaba? Muchas veces vos llevabas el dinero, él te daba un papelito que decía, Agus, vale por X plata. Entonces cuando vos llamabas para decir, che, mirá, viste, yo te di $50.000, que en lugar de comprar el departamento te lo di a vos. Bueno, mirá, estamos con alguna demora, pero vos aguantame que ya lo vamos a solucionar. Cuando aparece esto ante la justicia, en noviembre de 2022, Luis Herrera fue detenido. Una coqueta casa en la zona norte de la ciudad. Dicho sea de paso, ese día no fue como muchas veces pasa, por ejemplo, cuando hay una detención de los delitos del mundo pobre. Esta detención de alguien muy elegante, la PDI, en ese momento era la Agencia de Investigación Criminal, le tocó el timbre, le avisó que lo venían a detener, esperó que se cambie, lo sacó por la puerta de atrás para que no le saquen fotos de los periodistas. Bueno, se lo cuidó mucho. Pero en aquel momento se conocieron 85 denuncias por estafa y por fraude. ¿Qué pasaba? Había muchos más. En aquel momento los hijos de Luis Herrera, que también estaban involucrados, le decían a los que habían puesto la plata, mirá, si vos te presentás a la justicia, olvídate que cobrás un peso, ¿eh? Claro. Entonces había mucha gente atemorizada o amenazada de decir, mira, yo si me presento no me va a pagar nada. Bueno, esperaron y siguió sin pagar a nadie, ni a los que se presentaron ni a los que no se presentaron. Ayer terminó nuevamente detenido Luis Herrera. ¿Por qué? El tema es, lo que me dicen a mí, es que se filtró que había una investigación en curso del fiscal Miguel Moreno para volver a allanarlo y para volver a librar una orden de detención, y él, enterado de que iba a haber una orden nueva de detención, le gana de mano al fiscal y se presenta él en la PDI. ¿Se entiende la jugada? Sí, se entiende. Sí. Para que cuando llegue la audiencia, mostrar de su lado buena conducta y decir, bueno, nosotros estamos dispuestos, nos allanamos a evitar mayores problemas para no quedar en prisión preventiva. Pero lo que me dicen es que hay una numerosa cantidad de denuncias, se habla de más de 150, se habla de una cifra, escuchen esto, $35 millones de pequeños ahorristas. Y eso es la plata. 35 millones de dólares, dijiste 85 denuncias, que bueno, quizá no todos los que a los que les debe quizá denunciaron, muchos de ellos sí. 85 denuncias y estamos hablando de 35 millones de dólares. Es un vagón de plata, porque aparte pensá que no es uno solo que se la puso, es gente que tenía, qué sé yo, no sé, un taxista, vendía un auto y ¿qué hacía con la plata? Bueno, en el mundo financiero rosarino
esto, circulaba la confianza, había participado de una financiera histórica, Fernández Soljan, y era alguien muy confiable, que te ofrecía participar de una mesa de dinero. Bueno, en esa mesa de dinero se la desaparecieron la plata, se la fumaron toda, insisto, 35 millones de dólares que se podrían en principio demostrar, y hablan extraoficialmente de otra cantidad enorme de plata, de gente que la tenía en negro y no podía demostrarla, y que ahora, bueno, habrá que ver si la justicia llega a saber cuánta era, qué papelitos quedaron de un lado y del otro, pero se habla inclusive del doble de esa cifra con plata negra que manejaba Luis Herrera, que también, en criollo, y perdón la expresión, se la fumó. Bueno, tremenda historia. Recordábamos acá, Rodri, alguna historia parecida. Recién mientras contabas, intentábamos recordar alguna historia. Y sí, hace creo que aproximadamente unos 15 años más o menos, pues fue hace bastante ya. Y sí, la cuestión es qué puede pasar, o qué se sabe, Rodri, respecto al dinero, si hay una posibilidad de que se lo devuelva, si eso ya se fumó y no hay ninguna chance de que sea devuelto a quienes ¿Está o no está? lo, entre comillas, invirtieron. ¿Qué se sabe respecto a eso? Mira, esta historia arrancó cuando él defaulteó en octubre de 2021 y pasó algo parecido a lo que pasa con todos los delitos de tipo económico. Si alguien va preso por un delito de tipo violento, bueno, ya están purgando en la cárcel la prisión preventiva. Luis Herrera hasta ayer, o sea, entre noviembre de 2022, que fue la primera detención, y ayer siguió viviendo en su casa, una casa muy coqueta, en Barrio Alberdi. Quienes conocen su modo de vida, su estándar de vida, es decir, no es que puso su auto, su lancha, su casa, para empezar a devolver la que se quedó. Siguió haciendo su vida habitual, y la gente a la que se le quedó los ahorros, gente que le confió la plata, siguió sin nada. Hasta ahora la ecuación ha sido así. Las víctimas sin ningún resarcimiento económico, el victimario, quien es el presunto estafador y cometió el fraude, siguió haciendo su vida como si cualquier cosa, y ahí está la cuenta. El delito económico, insisto, es muy difícil saber si va a terminar finalmente preso. Lo que sabemos es que anoche durmió en la cárcel, mañana también, el jueves llega a la audiencia.